Es muy común en política confundir los silencios con aparentes indefiniciones, lo mismo que confundir la demora en decidir con debilidad. El gobierno de Milei tiene entre sus mayores desafíos consagrar en la acción ejecutiva la identidad discursiva que lo llevó al poder. Enfrente tiene la ansiedad social. Hay mucha impaciencia y con ella vienen las comparaciones. Cuando esto pasa, los 4 meses del actual gobierno se pasan por el mismo tamiz de los 4 años del gobierno de Macri, porque el signo político era similar. La comparación es caprichosa porque una gestión ya terminó, sin atenuantes, y la otra recién arranca. Pero la combinación de ansiedad e impaciencia proyecta escenarios y cumplen con la premisa geométrica, donde 2 senderos paralelos se tocan en algún momento. Bienvenidos a Lacaut Trade Talks. Mi nombre es Emiliano Gali y me toca explicar lo inexplicable. Narrar las incoherencias del comercio exterior. Lacaut Trade Talks es un podcast de Lacaut. Seguinos en todas las plataformas de streaming y en nuestras redes de Instagram, LinkedIn y Facebook y entérate de todas las noticias de comercio exterior. También puedes encontrarnos en nuestra web, lacaut.com.ar. Esta es la agenda de temas de este episodio. El Banco Nación incentiva el crédito productivo. Siguen en alza los costos logísticos. Además, fuertes señales del gobierno a las MIPYMES. Por otro lado, optimismo en YPF por Vaca Muerta. Por último, apoyo empresario argentino y brasileño al Mercosur. El Banco Nación incentiva el crédito productivo. El Banco Nación dispuso la reducción de las tasas de interés de los créditos que otorga para la inversión productiva. El recorte del orden del 14% se orienta al sector agrícola y permitirá la compra de maquinaria de origen nacional en pesos y a una tasa del 51,6% anual. En el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas, el Banco Nación redujo 16 puntos los préstamos para capital de trabajo con una tasa de interés a 180 días que bajó del 59 al 43%. Para el agro, el plazo es de 300 días. En relación con los fondos destinados a inversión para grandes empresas, el banco se ubicó en una tasa fija del 44%, 15 puntos menos que la vigente hasta el pasado lunes 15 de abril, a un plazo máximo de 3 años. El Banco Nación también resolvió una reducción en asistencia financiera para MIPYMES agropecuarias que sufrieron las inclemencias climatológicas. En este caso, se bajó del 99% al 60% la tasa fija para el destino de inversión, mientras que para capital de trabajo la tasa cayó del 112% al 65%. Siguiente noticia Lacaut. Siguen en alza los costos logísticos. Los costos logísticos aumentaron 6,5% en marzo. Los datos surgen del informe que la Universidad Tecnológica Nacional realiza para la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos. Durante marzo tuvo incidencia el primer tramo de las paritarias de febrero, 25% sobre los salarios de febrero, así como un incremento en 2 puntos porcentuales en el adicional de rama logística. También hubo aumentos en telecomunicaciones, un 24,7%, seguridad de edificios, 29,5%, pallets y alquileres que afectaron a las operaciones de almacenamiento. En el caso del índice con transporte, además de la mano de obra, impactaron las subas de entre 6 y 18% de combustibles, lubricantes, reparaciones, seguros, gastos generales y peajes, mientras que bajaron el costo financiero en un 18,6%, neumáticos y material rodante, lo cual moderó fuertemente el impacto de los incrementos en el índice general. Siguiente noticia Lacaut.
fuertes señales del gobierno a las MIPYMES. La AFIP modificó los regímenes de percepción del impuesto a las ganancias y del IVA en importaciones. A través de la Resolución General 5501, estableció que ciertas operaciones de importación de bienes de primera necesidad estarán exentas de estos regímenes por un periodo de 120 días. El objetivo de la medida, además de buscar reducir la inflación, es intentar mitigar el incremento de costos para las micro, pequeñas y medianas empresas al exceptuarlas de los regímenes de percepción. La resolución también detalla los insumos requeridos por estas empresas que estarán exentos de la percepción siempre que cuenten con el certificado MIPYME vigente. La normativa especifica además las posiciones arancelarias de la nomenclatura común del Mercosur y las empresas que pueden beneficiarse de esta excepción. Siguiente noticia Lacaut. Optimismo en YPF por vaca muerta. El presidente de YPF, Horacio Marín, confirmó que más de 60 empresas están interesadas en el proyecto Andes, lanzado por la compañía para lograr la optimización de su portafolio de áreas convencionales. Durante el foro Vaca Muerta Insights en Neuquén, Marín recordó que el proyecto abarca diferentes clústeres de las provincias de Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego. El directivo confirmó una inversión total de $5.400 millones en vaca muerta y subrayó el objetivo que se planteó al asumir: lograr que YPF exporte $30.000 millones en 2030. En este sentido, aseguró que el 1 de julio de 2026 se terminará el cuello de botella para la exportación de crudo a partir de la puesta en marcha del Vaca Muerta Sur, en relación con el oleoducto de casi 600 kilómetros que conectará la zona productiva neuquina con Punta Colorada, en Sierra Grande, ubicada a 30 kilómetros del Golfo de San Matías, en la costa atlántica de Río Negro, donde se construirá el puerto exportador. Siguiente noticia Lacaut. Apoyo empresario argentino y brasileño al Mercosur. La Unión Industrial Argentina se reunió con la Central Fabril de San Pablo, Fiespi, en un encuentro de más de 150 empresarios paulistas que contó además con la participación de la canciller Diana Mondino. La Federación de Industrias del Estado de San Pablo es la organización empresarial más importante de todo Brasil y junto con la UIA acordaron desarrollar de manera conjunta los recursos naturales y los sectores productivos con capacidad de inversión y complementación para luego exportarle al mundo. Daniel Funes de Rioja, titular de la UIA, señaló que ambos mercados poseen tanto capacidad instalada como saberes productivos para transformar los recursos naturales abundantes, tales como energía, minería, alimentos, maquinarias y sectores industriales para bienes finales, como la automotriz, el complejo celulósico papelero, el farmacéutico o la industria textil. Como suele suceder en estos encuentros, se trató la necesidad de revisar el Mercosur para potenciarlo como plataforma exportadora y trabajar para la desburocratización del bloque. El objetivo es dotarlo de un perfil más dinámico y acorde al contexto internacional que permitirá armonizar la normativa regulatoria de los países que lo integran, agregar valor a lo que la región produce y transformar industrialmente los recursos naturales. Vamos con el tema de esta semana. La impaciencia en el comercio exterior es justificada. La concreción comercial de una operación de exportación e importación carece hace décadas de un horizonte claro, previsible y estable. Mismo escenario le toca a la logística del transporte sobre la que se realiza el comercio exterior. Son ya demasiados años donde es imposible asociar el adjetivo normal al comercio exterior, a las vías navegables o al puerto de Buenos Aires. Tomemos por ejemplo el caso del puerto, donde es constante, gobierno tras gobierno, la indecisión sobre su futuro. La única acción nacional
fue la de frenar el avance de puertos satélites con capacidad y potencial para brindar los mismos servicios que Buenos Aires, superarlo y, en definitiva, reemplazarlo. Por ejemplo, hay terminales privadas o concesionadas bajo la órbita provincial con distintos parámetros jurídicos que necesitan que sus planes de inversión cuenten con la autorización final de Nación. Mientras el Estado Nacional es pasivo respecto del destino de su propio puerto, se activa a la hora de bloquear proyectos o expansiones con objeciones ambientales, con limitaciones en la navegación a la eslora de determinados buques, con congelamiento o recorte de partidas, o con el vacío de poder de las firmas que deben autorizar obras clave. La provincia de Buenos Aires tiene varios de estos ejemplos. Lo mismo que la ciudad de Buenos Aires, con un reclamo cajoneado hace casi 30 años para quedarse con la administración del puerto. Buenos Aires sigue siendo el de mejor conexión con las provincias, al ser el único que recibe formaciones de todos los ramales ferroviarios. Sigue siendo además el preferido de las cargas y de las líneas marítimas. En esta zona de confort se quedó el Estado Nacional, indiferente de cara a la obsolescencia de la infraestructura que atraviesa el puerto desde los muelles a los canales de acceso. Y es en este contexto que la ciudad de Buenos Aires quiere opinar y decidir. El argumento en contra fue que Buenos Aires sirve a los intereses federales de la nación como si la ciudad no pudiera gestionarlo eficientemente. Lo que todos sospechan es que la ciudad reflotaría ideas inmobiliarias, recreativas, gastronómicas y turísticas en esas tierras de altísima cotización donde la ecuación de los contenedores ya no es tan rentable. No sería descabellado esto porque, en términos de comercio exterior, pesan más los servicios que los contenedores en el Producto Bruto Geográfico porteño, y los intangibles no necesitan contenedores. Esta hipótesis pierde algo de fuerza porque ni siquiera fue viable cuando llegó al Poder Ejecutivo un jefe de gobierno de la ciudad que había reclamado para la administración porteña el puerto de Buenos Aires, pero no hizo nada al respecto cuando pudo hacerlo. No obstante, estaríamos ante un cambio de época. La ciudad le estaría planteando a la nación la necesidad de contar con una zona franca propia, al estilo de las principales metrópolis desarrolladas o como Montevideo mismo. En el caso uruguayo, es un enclave puro para el comercio exterior de servicios, incluido el de transbordo de cargas internacionales de los países vecinos. Si la ciudad cuenta con puerto propio y con una zona franca, el desarrollo que podría proyectarse, con modernización administrativa y de infraestructura, ¿solo lo gozaría la ciudad de Buenos Aires o derramaría a todo el país? Con esta pregunta nos despedimos de este episodio. Este fue otro episodio de Lacaut Trade Talks, un podcast de Lacaut. Yo soy su host, Emiliano Gali. Lacaut Trade Talks está producido por Caja Mágica. No te olvides de seguirnos en las plataformas de streaming y en nuestras redes de Instagram, LinkedIn y Facebook para seguir conectados. Encontranos en nuestra web, lacaut.com.ar.